Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy volvemos a la clínica donde la recuperación de Alex da un paso esperanzador. Finalmente es lo suficientemente fuerte como para intentar caminar y comienza a preguntarle a Tuna lo que más le importa en este momento. Si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Bien, comencemos. La mañana en la clínica se sintió diferente hoy. No es perfecto, no es fácil, pero es más ligero. El médico revisó a Alex nuevamente, respirando ojos agarre y luego le hizo algunas preguntas simples. Alex respondió sin divagar, luego el médico asintió. Hoy podemos intentar caminar ligero, dijo muy corto, muy lento y necesitas apoyo todo el tiempo. Alex no parecía asustado, parecía decidido. Tuna se quedó cerca, manos tranquilas, incluso cuando su corazón se aceleró. Henry estaba despierto en sus brazos, cálido y nervioso, haciendo pequeños ruidos suaves, como si estuviera comentando todo. La madre de Alex dio un paso adelante. «Dame a Henry», dijo suavemente para que puedas concentrarte. Tuna asintió y le pasó a Henry. Se quejó una vez y luego se calmó cuando la madre de Alex le dio una palmadita en la espalda. Tuna se giró hacia Alex, lista, preguntó suavemente: «Ajá, Meki». Alex tragó saliva y asintió con la cabeza. La enfermera espacio despejado. Alex se sentó en el borde de la cama, primero ambos pies plantados, hombros tensos. Respiró lentamente dejando que su cuerpo se pusiera al día. Luego se levantó, sus rodillas temblaban, su brazo se sacudió. Tuna deslizó su mano debajo de su antebrazo y mantuvo la otra mano cerca de su espalda dándole un marco estable. Alex se puso de pie. No fue suave, pero era real. Dio un paso cuidadoso. Luego otro, se movieron hacia el pasillo a un ritmo que hizo que cada paso se sintiera importante. La luz afuera era más brillante y Alex parpadeó mientras sus ojos se ajustaban detrás de ellos. La madre de Alex se quedó cerca de la puerta con Henry mirando. Henry balbuceó y luego se quejó en voz alta como si no aprobara el plan de caminar. Alex giró la cabeza ligeramente. «Está bien», su madre dijo. «Ah, solo siendo él mismo». Alex asintió y miró hacia adelante de nuevo. «Tú», Na igualó su ritmo. «Lo estás haciendo bien», dijo ella. «Solo sigue respirando». La mandíbula de Alex se tensó como si estuviera tratando de no mostrar esfuerzo. Su agarre en su brazo era ligero pero intencional, como si confiara en que ella lo mantendría estable. Después de un minuto, Alex habló sorprendiéndola. «Siempre». «Suenas así», dijo tú. Na parpadeó como que... «Calma», respondió buscando la palabra que hace más fácil. Tuna trató de mantenerlo ligero. «Bueno, ella dijo que eres el testarudo. Tengo que estar tranquilo por los dos». Los labios de Alex se crisparon como si fuera a sonreír, pero no se formó del todo. Dieron unos pasos más lentos. Luego Alex volvió a hablar más tranquila. «Tú». «Na, sí», respondió ella. Alex miró al frente como si no pudiera preguntar. Mientras la miraba aún, antes del accidente dijo, antes de que mi cabeza se nublara: «Tú». Na apretó su apoyo bajo su brazo escuchando. «¿Fui bueno contigo, Alex?», preguntó. «Tú». Na dejó de caminar por un instante. Él no estaba preguntando quién era. Estaba preguntando si la había lastimado. Sus ojos ardían, pero mantuvo la voz firme. «Sí. Ella dijo que fuiste bueno conmigo». Alex tragó saliva muy. «Tú», Na repitió. Se movieron de nuevo paso a paso. La respiración de Alex se aceleró un poco e hizo otra pregunta casi urgente. «¿Te hice triste? ¿Hice algo mal?» «Tú». Na negó con la cabeza. «No me trataste mal», dijo ella. «No así». Los ojos de Alex se dirigieron a ella preocupado, pero estaba ocupado, dijo como si hubiera encontrado una verdad en la niebla. «Siento que estaba ocupado». «Estabas ocupado tú». Na admitió que trabajaste duro. «Te necesito. Te moviste mucho». La frente de Alex se tensó tanto que estás sola tú. Na eligió sus palabras con cuidado. «A veces te extraño».
dijo honestamente, pero solo no. Alex estudió su rostro como si no confiara completamente en el alivio. Tú. Na continuó gentil y segura. Incluso cuando estabas ocupada, todavía te importaba ella. Dijo que me cuidabas. Te aseguraste de que estuviera bien. No me dejaste llevar todo sola. Alex tragó saliva de nuevo y luego preguntó más pequeño, casi como un niño. ¿Por qué te quedas el pecho de tú? Na se apretó porque me encontraste ella. Dijo, cuando no tenía nada, no apartaste la mirada. No me juzgaste. Alex parpadeó lentamente como si esa frase rozara algo dentro de su mente. Tú. Na siguió adelante todavía simple. Preguntaste si estaba bien. Ella dijo que me ayudaste cuando no tenías que hacerlo. Y después de eso seguiste ayudando. Me hiciste sentir segura y amada por un momento. Alex se quedó muy quieto, sin dolor, sin miedo, quietud. Su mirada se desvió más allá de la pared del pasillo como si estuviera viendo algo que no estaba allí. Alex, tú. Na. Susurró. Vi, murmuró. Luego frunció el ceño frustrado como si la imagen se hubiera escapado demasiado rápido. Tú. Na no presionó. ¿Qué sentiste? Preguntó Alex. Tragó saliva bien, dijo confundido por la palabra como feliz. Tú. Na sonrió suavemente. Eso es real. Ella dijo, esa eres tú, Alex. Tomó otro paso cuidadoso. Su agarre se apretó brevemente y luego se aflojó de repente. Preguntó de nuevo, voz baja. ¿Me odiabas tú? Na se detuvo. No dijo ella inmediatamente. Nunca. Alex pareció perdido por un momento. No quiero. Te lastimé. Dijo, tú. Na apoyó su mano libre suavemente en su antebrazo. No arruinaste nada. Dijo, me ayudaste cuando más lo necesitaba. Al final del pasillo, la enfermera levantó la mano suavemente. Es suficiente por hoy. Ella gritó, buen trabajo, de vuelta a la cama. Alex dejó escapar un suspiro, mitad alivio, mitad decepción. Tú. Na lo guió de vuelta paso a paso en la puerta. El suave balbuceo de Henry llegó desde los brazos de la madre de Alex. Alex miró deteniéndose un segundo más que antes y luego volvió a mirar a Tuna. Una leve presión tocó su sien e hizo una mueca lenta. Tú. Na le recordó, hiciste suficiente. Alex asintió y justo antes de sentarse habló en voz baja. Tú. Na, gracias, dijo. Por decírmelo el pecho de tú. Na se calentó, lo recordarás, susurró, y a tu propio tiempo Alex no respondió. Pero mantuvo sus ojos en ella por un largo segundo, firme presente como si su corazón ya estuviera caminando de regreso a un paso cuidadoso a la vez tú. Na ayudó a Alex a acomodarse de nuevo en la cama. Levantando las piernas y estirando la manta sobre sus rodillas, parecía cansado de una manera limpia y honesta. Ahora, el tipo de cansancio que viene después del esfuerzo. En lugar de miedo, la enfermera revisó su respiración y asintió. Es suficiente caminar por hoy, corto y seguro lo hiciste bien. Alex cerró los ojos por un momento y luego los abrió de nuevo como si no quisiera perder esta sensación de progreso. Tú. Na se quedó a su lado con las manos cerca de su hombro, listas si se balanceaba. Decos, la voz de Henry se deslizó desde la puerta en pequeñas ráfagas, balbuceó, luego una queja corta mientras la madre de Alex lo balanceaba suavemente durante unos minutos. La habitación volvió a las cosas simples, agua tibia, respiraciones lentas, un pequeño estiramiento de los dedos. Luego Alex habló de nuevo suave pero claro. Tú, Na. ¿Puedo preguntar más? También no asintió. Por supuesto, Alex miró al techo eligiendo palabras como si estuviera pisando piedras cuando nos conocimos. Te ayudé. Dijo más como una suposición que un recuerdo. Sí, tú, Na, respondió. Me ayudaste. Sus cejas se tensaron. Fui bueno contigo. La garganta de Tuna se apretó ante lo honesto que sonó. Sí, ella dijo que eras bueno conmigo. Alex no se relajó. Te puse triste. Tuna negó con la cabeza rápidamente.
No de la manera que estás pensando. Frunció el ceño frustrado. Pero estaba ocupado. Siento que siempre estaba ocupado. Tú lo estabas tú. Na admitió que trabajaste duro. Los ojos de Alex se posaron en ella, así que estabas sola. Na sonrió suavemente. Te extrañé a veces, pero no me dejaste sola dentro de la relación. Alex parecía confundido por eso. Así que Na lo mantuvo simple. Me revisaste. Dijo que notaste pequeñas cosas. Me hiciste sentir segura. Alex tragó saliva. ¿Por qué te quedas? Na dejó que la felicidad se mostrara en su rostro. Porque me encontraste cuando no tenía nada. Dijo, no apartaste la mirada. Preguntaste si estaba bien, y después de eso seguiste apareciendo. Alex se quedó muy quieto como si una puerta dentro de su mente se hubiera movido. Na lo sintió y bajó la voz. Alex parpadeó la mirada vagando más allá de su hombro. Vi luz, murmuró. Oh, y tú sonriendo. Na le devolvió la sonrisa. Ese es un buen recuerdo. La mandíbula de Alex se tensó. No está claro, es como piezas, está bien, dijo Na, las piezas siguen siendo reales. Una leve presión tocó su sien. Alex hizo una mueca y luego respiró a través de él. En lugar de entrar en pánico, la enfermera intervino. Calma cualquier mareo, no. Alex dijo solo presión en la cabeza. Descanso. La enfermera respondió que no. Forzando el tiempo se movió silenciosamente. Después de eso, la madre de Alex se sentó con Henry cerca de la ventana haciéndolo rebotar cuando se inquietaba. Lan llegó más tarde y habló con la madre de Alex en voz baja cerca de la puerta, con cuidado de no estresar a Alex. Na podía verlo de todos modos. Ambos estaban cansados tratando de ocultarlo. Alex también lo vio. Sus ojos siguieron a Lan, luego a su madre, luego cayó a sus propias manos. Lan cargando mucho. Dijo, Na. Asintió. Ella es, y agregó. Mirando a su madre trató de sonreír. Estamos bien, Alex. No parecía convencido. Su voz salió áspera por la culpa. Lo dejé todo. Na se inclinó más cerca. Firme. Estás herido. Esto no eres tú abandonando a nadie. Alex tragó saliva. Como si quisiera aceptarlo, pero no pudo. Na mantuvo su tono práctico. Adam extendió la fecha límite. Lan, no estás solo. Tu madre está aprobando las grandes decisiones, solo sanas para que puedas regresar de la manera correcta. Alex la miró fijamente. La niebla seguía allí, pero sus palabras aterrizaron al final de la tarde. Na salió a buscar más agua cuando regresó. Se detuvo en la puerta Lan y la madre de Alex estaban sentadas juntas hablando en voz baja sobre notas de trabajo. Y Henry estaba llorando fuerte en los brazos de la madre de Alex, retorciéndose y molesto. Alex giró la cabeza ante el sonido, inmediatamente alerta. Déjame, dijo su madre, dudó. Alex, todavía estás débil. Puedo sentarme, Alex, insistió ya moviéndose con cuidado contra las almohadas. No intentó ponerse de pie, se mantuvo a salvo. Na se movió a la mesa auxiliar y dejó la taza al alcance. La madre de Alex transfirió a Henry lentamente a los brazos de Alex. Henry lloró por otro segundo, y luego se calmó un poco mientras Alex lo sostenía cerca y lo mecía suavemente con cuidado con su cuerpo débil. Lan observó sorprendido lo natural que se veía Alex haciéndolo. Incluso ahora, Alex murmuró suave sonido sin sentido a Henry bajo y constante hasta que el llanto de Henry se desvaneció a pequeños sollozos. Entonces Alex volvió a mirar la carpeta de Lan a los ojos cansados de su madre, a las notas en la bandeja de la cama, y la presión del trabajo regresó a su rostro. Adam seguía esperando. Preguntó Lan, asintió con cuidado. Sí, las 50 toneladas. La fecha límite se extendió, pero todavía es justo. Los ojos de Alex se entrecerraron como si las palabras encajaran en su lugar. Se quedó mirando la carpeta por un momento y luego habló casi sin pensar. El almidón dijo, está bien la blancura.
La habitación quedó completamente en silencio. Lan se congeló. La boca de la madre de Alex se abrió ligeramente. El corazón de Tuna dio un vuelco. Alex parpadeó al darse cuenta de que todos lo miraban fijamente. Lo que preguntó confundido: «¿Importa? Necesitamos lo mejor para Adam». Lan dejó escapar un suspiro que sonó a alivio e incredulidad al mismo tiempo. Sí, dijo rápidamente: «Estamos comprobando. Nos aseguraremos de que la calidad sea la mejor». Alex pareció sorprendido y luego tranquilamente feliz, como si se hubiera sorprendido a sí mismo. Sé que susurró casi para sí mismo. Los ojos de su madre se humedecieron, pero sonrió. La sonrisa de Lan ahora era real, no la máscara cuidadosa que había estado usando todo el día. Tuna se acercó y tocó ligeramente el hombro de Alex. «¿Volverás?», susurró. Alex miró a Henry más tranquilo en sus brazos y luego a Tuna. «Volveré», repitió. Y en esa pequeña habitación de la clínica todos sintieron lo mismo. No fue un milagro, no fue el final, sino una prueba de que el Alex que conocían, el que se preocupaba por las personas y el que se preocupaba por el trabajo, estaba encontrando el camino de regreso. La recuperación de Alex mejora y el médico recomienda caminar suavemente con apoyo. Tuna le entrega a Henry a la madre de Alex y con cuidado ayuda a Alex. Caminar por el pasillo. Mientras caminan, Alex sigue preguntando sobre su pasado, si trató bien a Tuna o alguna vez la hizo sentir triste. Tuna responde con tranquila felicidad, recordando cómo su amabilidad una vez la hizo sentir segura y amada. Alex tiene algunos breves destellos de recuerdos cálidos, aún poco claros pero esperanzados, de regreso en la habitación. Henry está llorando mientras Lan y la madre de Alex discuten el trabajo. Alex sostiene a Henry para ayudarlo. Y luego de repente pregunta sobre los estándares de calidad para el pedido de almidón de tapioca de 50 toneladas para Adam. Sorprendiendo a todos, es la primera señal clara de que sus instintos laborales están regresando. La pregunta de Alex quedó flotando en el aire más tiempo del necesario. «El almidón, está bien la blancura». Nadie respondió de inmediato. No porque no supieran qué decir, sino porque todos entendieron lo que esa pregunta significaba. No era solo trabajo, no era solo un dato técnico. Era Alex, el Alex que recordaba detalles, el Alex que se preocupaba por la calidad, el Alex que no podía dejar un proyecto incompleto sin asegurarse de que todo estuviera bien. Lan fue el primero en moverse. Cerró lentamente la carpeta como si temiera que cualquier sonido brusco rompiera el momento. Sí, respondió con cuidado. «Estamos revisando los lotes. Vamos a usar el estándar más alto». Alex asintió satisfecho, como si algo dentro de su cabeza hubiera encajado en su lugar. «Adam no acepta menos», murmuró. «Nunca lo ha hecho». La madre de Alex se llevó una mano al pecho. No lloró, pero sus ojos brillaron con una emoción contenida que no necesitaba palabras. Tuna observó a Alex en silencio. Henry dormía ahora contra su pecho, respirando con pequeños suspiros tranquilos. Alex lo sostenía con una naturalidad sorprendente, como si su cuerpo recordara lo que su mente todavía estaba reconstruyendo. «Te ves cansado», dijo ella suavemente. Alex bajó la mirada hacia Henry. «Es un cansancio». «Distinto», respondió. «No me asusta». Eso también era nuevo. Durante días el cansancio había venido acompañado de miedo, confusión, una sensación de vacío, pero ahora había esfuerzo, había intención, había algo parecido a propósito. La enfermera regresó para comprobar los signos vitales y después de asegurarse de que todo estaba estable, sugirió que dejaran descansar a Alex un poco más. Lan y la madre de Alex salieron de la habitación, no sin antes mirar atrás una última vez. Lan levantó el pulgar en silencio. La madre de Alex sonrió con ternura. Cuando la puerta se cerró, el mundo pareció hacerse más pequeño. Solo Alex, Tuna, Henry respirando suavemente. «Tuna», dijo Alex después de un rato. «Aquí estoy». Él dudó.
Hay cosas que no recuerdo, pero siento que fueron importantes. Tuna no se movió. No quiso interrumpir ese hilo frágil de pensamiento. A veces continuó, él siento que estaba corriendo todo el tiempo, como si siempre tuviera prisa. Ella asintió. La tenías. Alex frunció el ceño. Y aún así, te quedaste. Tuna apoyó el antebrazo en la cama inclinándose hacia él. No me quedé por la prisa, dijo. Me quedé por lo que hacías cuando te detenías. Él la miró con atención. ¿Qué hacía? Escuchabas, respondió ella. Aunque fuera poco tiempo, me mirabas como si importara lo que decía, como si importara yo. Alex cerró los ojos por un segundo. Una imagen borrosa cruzó su mente, una cocina iluminada por la tarde, 2 tazas de café Tuna, riendo por algo pequeño. Creo, murmuró, que me gustaba verte sonreír. Tuna sintió un nudo en la garganta. Te gustaba. El silencio que siguió no fue incómodo, fue lleno, denso, como si ambos estuvieran cuidando algo frágil entre ellos. Henry se movió un poco y Alex ajustó su abrazo instintivamente. ¿Fui un buen padre?, preguntó de pronto. Tuna levantó la vista sorprendida. ¿Recuerdas? No admitió él, pero quiero saber. Ella respiró hondo. Estás aprendiendo, dijo con honestidad, incluso ahora, y eso cuenta. Alex asintió lentamente. No quiero fallarle. No lo harás, respondió ella. No porque seas perfecto, sino porque te importa. Eso pareció calmar algo dentro de él. Más tarde, cuando Henry fue llevado nuevamente a la cuna portátil y Alex cerró los ojos para descansar, Tuna permaneció sentada a su lado. No se fue, no se distrajo con el teléfono, simplemente estuvo allí. Porque sabía que aunque Alex estaba recuperando recuerdos, también estaba reconstruyendo confianza. Y eso tomaba tiempo. Antes de quedarse dormido, Alex volvió a hablar con la voz apenas audible. Gracias por no rendirte conmigo. Tuna apoyó su mano sobre la suya. Nunca lo hice. Alex se durmió con una respiración más profunda, más segura. Y mientras la tarde se deslizaba lentamente hacia la noche, algo quedó claro para todos, incluso sin decirlo en voz alta. La recuperación de Alex no era solo física, no era solo memoria. Era el regreso paso a paso de un hombre que estaba aprendiendo quién había sido y eligiendo conscientemente quién quería volver a ser. Y esta vez no iba a caminar solo. Uzi đứng dậy lấy thêm nước, khi bước ra sân thì bắt gặp một mảnh giấy rơi ngay dưới chân. Anh ngạc nhiên nhìn rõ nét chữ nghịch và đầy ác ý. Gửi tiêu hạnh phúc sẽ kéo dài nâu đâu. Uzi bàn tay siết chặt mắt sầm lo lắng xem lại phẫn nộ. Anh trở lại bàn ăn, cố giấu giấy tờ trong túi giả vờ như không có chuyện gì. Thì Tiêu vẫn dọn bát đũa vô tư, cười nói, hoàn toàn không biết cơn bão đang trực chờ ập đến. Ngoài sân, bóng người kia vẫn đứng lặng lẽ trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm trước khi dần biến mất trong màn đêm. Ngọn đèn hiên bỗng chập chờn nhấp nháy như một điểm báo chẳng lành. Uzi nhìn sang Tử Tiêu, trong đôi mắt dần vặt thấy hiện rõ một lời hứa âm thầm. Anh khẽ thì thầm, anh sẽ không làm tổn thương em dù có chuyện gì xảy ra. Ai là người đứng sau theo dõi Uzi và Tử Tiêu? Bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một